Sí, Camila, mire, lo primero que hay que decir es que realmente el flagelo lo pueden entender solamente las personas que tienen un familiar o ser querido desaparecido, no saber si está vivo, si está muerto, dónde está, si ha sufrido, si sufrió, es algo que ellas solamente pueden sentir. Si hablamos de cifras, es un terreno pantanoso, esa cifra que usted dice la tiene la unidad de búsqueda de desaparecidas por parte del Estado de 111.640 a corte de 2016, pero dice la CICR que a partir de ese momento y con corte a julio de este año se han reportado 1.730 casos nuevos. Estas cifras, Camila, varían dependiendo de las instituciones que las dé, pero este precisamente es uno de los cuellos de botella para encontrar a las personas desaparecidas. Nosotros vamos a hablar con Pablo Cala. Él es una persona que desde 1996 echó al hombro la búsqueda de personas desaparecidas en Colombia y hoy es director de la Fundación Hasta Encontrarlos. Pablo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Jennifer. Y justamente empecemos a hablar de los cuellos de botella para encontrar a estas personas. Pablo, usted me comentaba que la cifra, no sabe realmente cuántas personas hay desaparecidas, a pesar del esfuerzo que está haciendo el Estado con la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecida. Sí, efectivamente hay una dificultad, y es si no tenemos claro cuántas personas son desaparecidas forzadamente y quiénes son, va a ser muy complicado los planes de búsqueda, porque es diferente buscar a 10, 100, 500 personas que entrar a buscar a 111.000. Eso es uno de los cuellos de botella que nos ha logrado resolver en los últimos 20 años, y esperamos que ahora, con la creación del Sistema Nacional de Búsqueda, eso se logre por fin homologar de tal manera que todas las instituciones se pongan de acuerdo en quiénes son y cuántos son las personas desaparecidas en Colombia, no solamente hasta el 2016, sino a la fecha. Y además, señor Cala, que pues la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad hace un cálculo de más de 121.700 y eso pues con el subregistro. Sobre esas nuevas formas que se han implementado para buscar, hay algo que tiene la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y son los planes regionales de búsqueda y supuestamente pues la intención es tener una búsqueda digamos más precisa y equipos de gente, humanos en las distintas regiones. Cuéntenos un poco cómo ha cambiado la búsqueda y sobre todo si ese cambio sí se ha dado desde que está la directora Luz Janet Forero. Efectivamente, es una apuesta muy importante de la unidad de búsqueda estar en los territorios de manera permanente, con 28 equipos en 28 equipos territoriales que tiene actualmente. Hay un avance en términos no solamente de buena voluntad, sino de decisiones y acciones en la nueva dirección de la unidad de búsqueda, pero ahí también se presenta otro cuello de botella, y es equipos que en terreno no tienen la suficiente conformación, por ejemplo, en los temas forenses, de antropología forense, que puedan directamente, una vez ubicada la información de un sitio, ir y hacer la recuperación del cuerpo o exhumarlo. Eso nos lleva a que hay 2, 3 equipos a nivel nacional que tienen que estarse moviendo por esos 28 territorios. Lo ideal, y es algo que estamos planteando para resolver ese cuello de botella que tiene una repercusión inmediatamente con el resultado, es fortalecer la presencia forense en los 28 territorios. Sí, señor Cala, profundicemos un poco en ese aspecto forense. El aspecto forense no es solamente dedicado a la prospección, sino también a la toma, digamos, todo lo que tiene que hacer medicina legal, por ejemplo, previamente en toma de muestras. ¿Eso se ha avanzado? ¿Se ha avanzado también? Cuéntenos un poco de toda esta parte forense, si se ha avanzado en el nivel territorial, que como le preguntaba antes, esa es la gran preocupación. Claro, ahí tenemos dos situaciones. Una es el examen que hace medicina legal a los cuerpos exhumados para generar un dictamen de antropología forense de confirmación de la identidad por métodos que no necesariamente son genéticos, donde hay unos laboratorios en Colombia, 5, que están asumiendo esa dinámica, pero no dan abasto. O sea, el equipo que hay en medicina legal es muy precario, muchas veces no tienen toda la tecnología adecuada para hacer esto en menor tiempo, y se está tomando muchos años identificar un cuerpo.
Nosotros acabamos de hacer un proceso como un piloto con la unidad, donde logramos encontrar junto con la unidad a una persona desaparecida hace 35 años, Martín Carvajal Villa. Lo encontramos en Puerto Wilches y logramos en 6 meses hacer el proceso de encontrarlo, identificarlo y entregarlo dignamente a su familia. Pero allí, en ese proceso, identificamos también como las dificultades que se están presentando para que esto se vuelva no solo un piloto, sino como algo ordinario frente a todos los procesos. Allí encontramos que tocó trasladar de Bucaramanga a Bogotá el cuerpo para que Bogotá pudiese dar el dictamen forense, porque en Bucaramanga no tenían la capacidad técnica y de personal para hacerlo. Pues allí hay una dificultad muy concreta que toca resolver, y el otro, ya el proceso de cotejo de información genética, lo hace el Banco de Perfiles Genéticos. Ahí hay tomas de muestras a familiares que se cotejan con cuerpos recuperados, pero el universo de cuerpos no supera los 7.000 y las muestras de los familiares son cerca de 14.000, aunque ellos dicen que se tienen cerca de 40.000 muestras, pero hay familias que tienen 10, 12 muestras, entonces el universo es más pequeño. Allí el software que se utiliza para la identificación es muy antiguo, muy viejo, lo donó el gobierno de Estados Unidos, se llama el CODIS. Nosotros hace una semana estuvimos allá planteándole al gobierno de Estados Unidos que nos done el software que utilizaron para la identificación de víctimas del 11 de septiembre, que es más actualizado y nos puede dar mejor resultado. Es que usted decía, Pablo, cuando conversábamos que identificar los restos de una persona acá en Colombia se está tardando más o menos unos 6 años, entonces la tarea es bastante engorrosa y por supuesto la frustración de las víctimas cuando podría tardarse, como usted nos lo menciona, por ejemplo, 6 meses. Esta es una de los grandes cuellos de botella, pero el otro es el acceso a la información. Pablo, ustedes estaban pidiendo en Estados Unidos este mes que viajaron a hablar con diferentes organismos la apertura de los archivos militares, de inteligencia y administrativos de las Fuerzas Armadas para saber qué pasó con esas personas desaparecidas de manera forzosa. ¿Puede explicarnos más en qué consiste esta petición? Sí, ahí tenemos un tema de desequilibrio en términos del cumplimiento del acuerdo. El punto 5 del acuerdo planteó que entregaban información tanto los firmantes de la FARC como también los miembros de la fuerza pública. En este momento, pues han existido contribuciones por parte de firmantes del acuerdo excombatientes de la FARC, pero los miembros de la fuerza pública no dan información. Entonces lo que estábamos planteando es la necesidad de apertura de archivos militares. Ya no tienen reserva, porque la norma en Colombia plantea que solo la reserva es de los últimos 30 años, es decir, del año 94 hacia atrás no habría reserva. Y no nos interesa toda la información, nos interesa la información que dé cuenta de la suerte y el paradero de las personas desaparecidas. Eso no se ha logrado concretar, ha habido avance, pero con este nuevo Ministerio de Defensa se logró un acuerdo en diciembre para acceder a una información, pero relativa a militares desaparecidos, pero no a las víctimas, justamente con acciones militares. Entonces allí es una deuda. La propia norma en Colombia, las leyes de acceso a información, dicen que incluso una orden presidencial puede levantar cualquier tipo de reserva en casos de violaciones graves a los derechos humanos. Señor Cala, le quisiera preguntar sobre la ley de buscadoras que fue aprobada el pasado mes de junio y que pues fue impulsada, usted bien conoce a la Fundación Nidia Erika Bautista, por la doctora Janet Bautista y la doctora Andrea Torres. ¿Esa ley ya se implementó, ya está en marcha? Y háblenos un poco de esa ley y si ha tenido algún problema para poder arrancar en forma. Bueno, eso es un gran logro histórico porque es un reconocimiento a las mujeres buscadoras. La gran mayoría de personas desaparecidas son hombres, la gran mayoría de personas buscadoras son mujeres. Y en este sentido, ese reconocimiento parte también por un ejercicio de garantía de derechos. La ley ya fue aprobada, está en el proceso de la reglamentación. Una vez se reglamente, empezará todo el proceso de implementación. Allí hay también muchos retos con respecto a cómo se articula con la unidad de víctimas, porque hay muchos derechos que son conexos
como víctimas y como mujer buscadora. Entonces allí seguramente en la reglamentación son temas que se van a tratar de ver cómo se resuelven para que en el momento más pronto se logren implementar, dado que muchas mujeres, madres sobre todo, están muriendo sin tener una respuesta, pero también sin tener una garantía a sus derechos que han ido sacrificando justamente en esos procesos de búsqueda durante muchas décadas. Y es que imagínese el drama de una mamá que tiene a su hijo o hija desaparecido y que se va a la tumba sin saber qué fue lo que pasó, qué fue lo que le sucedió, en dónde está su hijo o su hija. Sin embargo, director, tengo una última pregunta para usted, que era con la que yo iniciaba esta conversación sobre el tema de del Día Mundial de las Víctimas de Desapariciones Forzosas, y es que en la dinámica del conflicto aquí en Colombia, a finales de los 90 y comienzos de los 2000, pues eran muy recurrentes los casos de desaparición forzada. Son todas esas personas las que hoy ustedes están buscando, pero ¿cómo está la situación de desaparición forzada hoy? ¿Se siguen presentando casos o no se siguen presentando casos? Y se lo pregunto porque hemos tenido varios analistas del conflicto en este programa, en estos micrófonos, hablando de cómo los grupos armados como el Clan del Golfo, el Estado Mayor Central, han crecido y arreciado la violencia en los territorios. ¿Esos grupos están realizando desapariciones forzadas hoy? Lamentablemente, la impunidad de los crímenes de desaparición forzada de los últimos 40 años ha permitido que siga persistiendo la desaparición forzada hoy. Por eso, con la creación del Sistema Nacional de Búsqueda, tiene dos objetivos. El primero, que parece muy obvio, pero no se hace, se coordine en las acciones de búsqueda y sumen esfuerzos, que no se haga de manera separada. Y el segundo es generar una política pública que prevenga que siga ocurriendo la desaparición forzada. Entonces, si es una causa urgente, frenar las desapariciones en Colombia. Siguen ocurriendo, no solamente en el contexto del conflicto armado, sino que esa propia impunidad ha permitido que otros grupos de delincuencia común en las ciudades como Bogotá, en barrios de diferentes localidades de Bogotá, utilicen esta dinámica de la desaparición forzada como un ocultamiento a otro tipo de crímenes que cometen. Entonces sí toca poner un freno. Ya no podemos esperar un proceso de paz sin que la búsqueda de personas desaparecidas sea un centro. Requerimos una paz sin desaparecidos. Pues director de la Fundación Hasta Encontrarlos, Pablo Cala, mil gracias por hablar con nosotros, pero además mil gracias también por el trabajo que hacen, porque claramente tenemos más de 100.000 familias en Colombia que hoy todavía pues están pensando y preguntándose qué pasó con sus hijos, con sus hijas y con sus familiares. Gracias por atendernos y feliz día. Muchas gracias a ustedes, Camila, Jennifer, a toda la mesa de trabajo de Blue. Ahora a las 12 del mediodía vamos a estar en la plazoleta de Rosario haciendo la instalación artística de un contramonumento que esperamos después compartirlo con ustedes. Muchas gracias. Mire, Camila, hay algo